Buenas tardes, este es el segundo video del curso de cumplimiento tributario y otros impuestos. Mi nombre es Mayra Alejandra Cordero Segura y vamos a hablar diferentes temas. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de comprobaciones tributarias. Hay diferentes tipos de comprobaciones tributarias que realiza el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Hacienda. Son 7, vienen requerimientos de información del contribuyente, información de terceros, deberes específicos del terceros, contabilidad en el domicilio fiscal, inventarios, facultad para citar a sujetos pasivos y terceros, inspección de locales y secuestro de material. Si ya iniciamos con alguno de estos, es que ya ese contribuyente está en un proceso de fiscalización. Por eso, en el primero, que es cuando ya yo solicito la información, es que ya se sabe que ese está en un proceso de fiscalización. Esa solicitud de información puede ser digital o física. Y se pueden solicitar los registros contables, las últimas declaraciones, se puede solicitar toda aquella información que le dé a la administración tributaria lo requerido para determinar los impuestos a los que está fiscalizando. Luego viene que es la información de terceros. Ok, ¿cómo es lo de la información de terceros? Por eso es que los contribuyentes deben de realizar la declaración de 151. Ahí es donde muchos contribuyentes se determinan las diferentes relaciones comerciales que se tienen. Entonces, al tener esa información, la administración tributaria le puede pedir a un tercero que tiene una relación comercial con el fiscalizado información. Además de que puede requerirlo de manera individualizada. La otra es deberes específicos de terceros. Bueno, cuando se establece que cualquier tributo, el mismo viene con un hecho generador, por lo cual se dependen dos tipos de obligaciones, que son las obligaciones tributarias principales, que es el pago, y las obligaciones accesorias. Luego está el de la contabilidad en el domicilio fiscal. Eso es muy importante. Cuando la empresa va y se inscribe, o la persona física va y se inscribe como que va a tener una actividad lucrativa, el domicilio fiscal es muy importante tenerlo, porque en ese domicilio fiscal es donde yo debo de mantener toda esa documentación contable o toda aquella documentación que tenga que ver con mi empresa. El otro que tenemos es, bueno, los inventarios. En no es que le aplica a todas las empresas, ¿verdad? Pero hay algunas que sí tienen el activo del inventario, es algo muy importante para esas empresas productoras. Entonces, ese sujeto pasivo que ese sujeto pasivo debe llevar un control de ese inventario, ya que demuestra su capacidad económica por medio de él. El otro que tenemos es la facultad para citar personas o sujetos pasivos o terceros. La administración tributaria puede citarnos sea porque tenemos una relación comercial con un fiscalizado, o puede citar al gerente para darle inclusive el dictamen de una fiscalización o demás. Y el último es el de la inspección de locales y secuestro de material. Pues en algunas ocasiones lo hemos visto en las noticias, ¿verdad? Cuando se realiza ese decomiso de documentación, pero ese faculta a la administración tributaria y al departamento de fiscalización a realizar una inspección del local. Por ejemplo, alguien que tiene mucho inventario, o se ve algo de mal en las declaraciones, o por ende es una fiscalización normal, ¿verdad? Entonces hay que ir a revisar ese inventario, hay que ver si realmente en esa finca o en ese domicilio fiscal se tiene ese inventario, ¿verdad? Y además puede haber un secuestro del material, ¿verdad? Del material o de la información, sea digital o física. De hecho, digital, bueno, en realidad un poco física, porque de hecho ellos decomisan, por ejemplo, las computadoras. Bueno, luego se nos solicita que expliquemos cómo sería un proceso de fiscalización en un despacho de abogados. Ok, el despacho de abogados se llama Abogados Sortudos S.A. En primer lugar, el proceso de fiscalización se indica que lo primero que se debe hacer es una notificación. Esa notificación, en el caso de la administración tributaria,
debe ser muy clara, debe contener los aspectos por los cuales se está fiscalizando, quiénes son los fiscalizadores, la fecha de inicio, la fecha en que se debe de tener la información, el tipo de, si quiero la información digital o quiero la información física. Vienen muchos requerimientos que también son muy importantes para el contribuyente y que debe de tomar en cuenta, porque de aquí es donde yo debo de estar muy seguro con los plazos, cuál es la información que se me requiere, ni dar más ni dar menos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y para mí esa notificación es algo, es un punto determinante para las dos partes. Luego, bueno, cuando ya se ingrese a la fiscalización como tal, ¿verdad? Porque ese primer paso de recopilación y todo, pues es como más fácil, ¿verdad? Y luego viene ya esta segunda parte, que es el análisis de todos esos documentos. Ok, el análisis de esos documentos que yo solicité, en el caso de ellos, pues, no sé si solicité las declaraciones, los registros contables, algún tipo de otro tipo de documento que me haga verificar cuáles son los ingresos de ese despacho. Luego tengo también que ingresar a todas las áreas donde se encuentra esa información documental, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo tener que entrar a un archivo de un lugar para verificar realmente los documentos comerciales que tiene este despacho. Luego también puedo solicitar o requerir a los sujetos pasivos o terceros que tengan una relación comercial con el sujeto fiscalizado que me permita determinar el tipo de impuesto que estoy revisando. Luego puedo requerir también a cualquier otra persona que tenga relación comercial. Le puedo solicitar al colegio de abogados, de ser necesario, cualquier tipo de información que yo requiera para identificar los ingresos de ese abogado. Por ejemplo, les puedo solicitar el protocolo, que es donde ellos deben de anotar algunos de los trabajos que han realizado. Puedo verificar también con el colegio de abogados las tarifas establecidas para los diferentes servicios que ellos prestan, y de esta manera entonces poder determinar más o menos cuáles son los ingresos que podía estar generando este despacho. Bueno, de todas estas etapas nos solicitan, o más bien hablar un poco de esas etapas para llevar a cabo ese procedimiento. Pues ya les expliqué un poco, ¿verdad? La notificación, la apertura del expediente, ahí es donde voy a ir, debe ir foliado, donde voy a ir adjuntando toda la documentación que me da, ¿verdad? Debe ir firmado por el auditor asignado en el proceso, que es el auditor asignado en la fiscalización. Debe haber un acta de las actas de fiscalización. Dentro de esas actas van a estar todas las atribuciones que puede realizar el funcionario el que hace la fiscalización como tal. Ahí los contribuyentes a veces son, ¿verdad? Tratan como de entablar una amistad, inclusive de dar algún tipo de dádiva, lo cual para los fiscalizadores eso es prohibido, ¿verdad? Inclusive es penado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Luego viene el acta de conclusión de la actuación fiscalizadora. Entonces en esa acta inclusive el contribuyente tiene que hacer pagos o demás, ¿verdad? Dependiendo de lo que la administración determine. Ahí es donde se nos solicita posteriormente que realizar todas estas etapas con las reducciones establecidas en el artículo 88 del Código de Normas y Procedimientos. Bueno, luego de todos esos actos, el funcionario de la Administración Tributaria tiene mucha información y puede determinar una sanción. Casi nunca se determina algo a favor del contribuyente, ¿verdad? Es muy normal que en la interpretación del contribuyente haya una mala interpretación de la ley y aplique mal. Entonces casi siempre es en contra del contribuyente. Si bien es cierto, el contribuyente tiene todo el derecho de apelación y demás, ¿verdad? Porque a veces las sanciones son muy elevadas, entonces ahí se puede generar va a ser un proceso más largo porque ya vienen abogados y demás, y bueno, ya hasta para poder determinar de nuevo el impuesto.
Sabemos que, bueno, ahí pueden encontrarse errores en las declaraciones, no necesariamente que haya algo malo en el cálculo como tal, sino un error en la declaración como tal, ¿verdad? Entonces, la administración tributaria en esa acta o en ese documento también va a decir cuáles son las recomendaciones correspondientes para el contribuyente. Y ahí es donde inclusive se puede dar una reducción de hasta de un 50% de la multa aplicando las diferentes tarifas del artículo 88. O por ejemplo un 5% si se liquida. En mi experiencia personal, yo tuve una fiscalización en la entidad financiera donde trabajaba. Bueno, fue muy ameno en realidad. Los funcionarios de la administración tributaria se comportaron muy bien, la información que solicitaron fue muy clara, entonces toda estaba cuando ellos la solicitaron. Y posterior a eso, si hubo una determinación de un impuesto más elevado, en este caso el impuesto de renta, y esta determinación, bueno, la institución financiera sí lo llevó a análisis de una firma de auditores y que con expertos fiscales y demás, y se logró determinar ahí un poquito y se hubo una reducción de las multas y también del monto a pagar del impuesto sobre la renta. Entonces creo que como contribuyentes tenemos muchos derechos, en el sentido de que no siempre pensar que la administración tributaria nos va a castigar. Si bien es cierto, debemos de cumplir todos los deberes formales y el principal deber tributario, que es el pago de los impuestos, pues pueden suceder miles de cosas, ¿verdad? Entonces, hay que tener la información al día, ordenada, todo lo que se pueda mantener digital, tenerlo digital. Ahora con todo esto de la firma digital y demás es mucho más fácil llevar todos estos registros contables que pueden, de los cuales la administración tributaria puede tener acceso más fácil. Esto sería mi exposición. Buenas noches.